Bueno, gente, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la irrigación de la cara. Entonces, comenzamos hablando inicialmente que la irrigación de la cara proviene de una arteria, la arteria carótida, ¿no? En este caso, la arteria carótida común, en la cual vamos a estudiar su trayecto y su división. Entonces, nos planteamos el siguiente aspecto. La arteria carótida común, aquí señalada con un corchete, estamos viendo que esta arteria nace, la derecha, a partir de un tronco, el tronco arterial brachiocefálico, en este caso la carótida común del lado derecho, y la carótida común del lado izquierdo nace directamente del callado aórtico. Sigue un trayecto ascendente, entonces aquí tengo nuestra arteria carótida común, siguiendo un trayecto ascendente por la parte anterolateral del cuello en relación con los músculos escalenos y el esternocleidomastoideo, acompañada de la vena yugular interna y del nervio vago, formando el llamado paquete carotidio envuelto por la vaina carotidia, ¿no? A la altura de la cuarta vértebra cervical, como podemos ver aquí, cuarta vértebra cervical, que es un parámetro importante desde el punto de vista imagenológico, da sus dos ramas terminales. Una rama anterior, entonces aquí tengo un ramo anterior señalado y un ramo posterior. Entonces señalamos acá este ramo posterior. Muy bien. Del ramo anterior, en el ramo anterior se origina, el ramo anterior corresponde a la arteria carótida externa, que esa arteria carótida externa va a bifurcarse, a dar ramas, ¿no?, a nivel de la región de la cara y en la parte a la altura de la articulación temporomandibular da sus dos ramas terminales aquí señaladas, que corresponde a la arteria maxilar, que se incluye, ¿no?, por la fosa infratemporal y da ramos que van hacia la maxila, y aquí tengo la arteria temporal. Arteria temporal. Muy bien. Entonces, estos son los ramos que me va dando la arteria carótida externa. El ramo posterior origina la arteria carótida interna. Carótida interna, como estamos viendo en el esquema. Es importante resaltar que la arteria carótida interna no da ramos a nivel de la región cervical. Esta arteria también sigue ascendente en relación también con músculos profundos del cuello paravertebrales. Ingresa por este foramen que estamos dibujando al neurocráneo, por el agujero carotidio. Aquí corre y da sus dos ramas terminales, que corresponden a la cerebral anterior y la cerebral media, las cuales irrigarán a este territorio, que va a comprender a los lóbulo anterior del cerebro, ¿no? También podemos decir que es la región anterior del cerebro. Entonces, en resumen, estos son los componentes que nos van a dar la arteria carótida común, división carótida, la ramo anterior, carótida externa, ramo posterior, carótida interna, ¿no? Que la carótida externa es la que va a dar origen a los ramos que se relacionan con la cara y el neurocráneo. Muy bien. Entonces, la arteria facial va a tener una distribución. Entonces recordamos nuevamente que la arteria facial nace a partir aquí de la arteria carótida común, ¿no?
como ya hemos dicho anteriormente. Entonces, aquí tengo que la arteria carótida da su cuarta rama, en este caso la que vamos a estudiar, que corresponde a la arteria facial, que esa es la que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, miren que el esquema nos está mostrando de manera muy clara cómo se está originando la facial. Tiene un trayecto profundo en relación con el músculo geniogloso, el músculo hiogloso. Vamos a encontrar que sale o tiene un trayecto anterior y de ese trayecto va a originar dos grandes distribuciones que tiene la arteria. Entonces vamos a ver aquí una distribución que la vamos a resaltar aquí con un corchete, que este ramo podemos mencionarlo como ramo o lo describe el libro de García Porrero como ramo cervical, y este trayecto o este ramo ascendente que estamos resaltando con estas líneas, que corresponde a el ramo facial. Ramo facial. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, estudiaremos cómo se da la división a partir de la arteria facial. Aquí resaltamos nuevamente o recordamos que esta sigue siendo la arteria carótida externa, que da sus dos ramas terminales, que esta rama terminal es la posterior o continuación, que se llama la arteria temporal superficial, y esta otra rama que va a corresponder a la llamada arteria maxilar, ¿ok? Que esa será objeto de estudio en otro tema. Muy bien, entonces continuamos ahora con la porción cervical. La vamos a resaltar nuevamente. Aquí tengo el ramo facial que comienza con su arteria facial, con su porción cervical. Entonces, en esa porción cervical, en esa porción cervical vamos a encontrar estos dos ramos ascendentes. Este primero, que corresponde a la arteria palatina ascendente, y vamos a encontrar esta arteria que es anterior, más anterior y es superior, que forma la arteria tonsilar. Muy bien, entonces la arteria palatina ascendente vamos a encontrar que ella corre entre estos músculos, ¿no? O a la altura de este músculo que corresponde a este músculo, al músculo estilogloso, perdón, al músculo estilogloso, y al constrictor superior de la faringe, al músculo constrictor superior de la faringe, emite unos ramos, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Estos ramos, como estamos viéndolo aquí, que forman los ramos tonsilares, ¿no? Ramos tonsilares, que esos ramos tonsilares, junto con la arteria tonsilar, se distribuyen a nivel de la fausa para darle la irrigación a la tonsila palatina. Los ramos superiores o ascendentes de la arteria, como lo estamos viendo aquí, me va a dar irrigación. ¿A quién? Me va a dar irrigación a la faringe, y me va a dar irrigación a la tuba auditiva. Muy bien, entonces la arteria tonsilar, que ya la hemos mencionado, miren que ella va a darle la irrigación también en las fauces a la tonsila palatina. Aquí vemos que la arteria facial sigue un trayecto que va a ser tortuoso, digamos, acodándose a la forma de
de la glándula submandibular, aquí la vemos, la glándula submandibular, y a la altura de esta, la arteria bordea o contornea el cuerpo de la mandíbula por delante del borde inferior del músculo macetero, y da aquí este ramo que va a corresponder a el ramo submentoniano o a la arteria, corresponde a la arteria submentoniana. Esa arteria submentoniana, miren que va por debajo del músculo miloioideo, que se alcanza a divisar en la parte inferior, dándole la irrigación a esta región que corresponde a la piel y músculo de la región mentoniana, y anastomosándose con esta otra arteria proveniente de la alveolar inferior, que es la arteria mental, ¿no? O arteria mentoniana, ¿no? Arteria mentoniana. Muy bien, entonces estos son los ramos que nos va a dar el ramo cervical. Ahora tenemos el ramo facial, que aquí lo vamos a resaltar con estas líneas. El ramo facial, miren que ese ramo facial asciende, se hace tortuoso. La razón de hacerse tortuoso es debido a que debe elongarse durante los movimientos de la masticación. Entonces aquí tengo la arteria facial en su ramo, valga la redundancia, facial, que me origina por debajo esta arteria que se llama la arteria o el ramo labial inferior, que junto con este otro ramo que tenemos aquí, el ramo labial superior, va a darme la irrigación a todo este músculo, ¿no? Que es el músculo orbicular oral. Bueno, la arteria facial termina convirtiéndose por encima, a esta altura se termina convirtiendo en arteria angular, que se anastomosa con ramos provenientes de la región oftálmica, y aquí con la arteria la arteria que emerge por el agujero infraorbitario, la arteria infraorbitaria. Entonces, de esta manera hemos descrito la forma como se distribuyen el ramo cervical y el ramo frontal. Muy bien, entonces la porción facial nuevamente la resaltamos de una manera más clara. Aquí tengo la porción facial iniciándose, y aquí la arteria facial, hay un punto característico que se hace se hace cutánea. Esto se toma como referencia para medir el llamado pulso, el pulso facial. ¿Por qué? Porque la arteria en ese punto se hace ¿qué? Se hace superficial. Aquí tengo la arteria facial. Nuevamente, miremosle, como he dicho anteriormente, el trayecto sinuoso o tortuoso. Entonces a esta porción facial le vamos a llamar porción sinuosa o tortuosa. Esto anatómicamente, porque cuando se dan los movimientos de la masticación, la arteria tiene que elongarse, ¿no? Aquí vamos a observar el ramo, que ya lo describimos anteriormente, el ramo labial superior. Aquí tenemos nuevamente el ramo labial inferior, para darle la irrigación a este músculo, que es el músculo, ¿cuál? El músculo orbicular oral, músculo orbicular de la boca o orbicular oral. Entonces miren que aquí asciende, da unos ramos hacia los músculos. Estos son los ramos, podemos decir ramos nasales. Estos son ramos nasales. Estos ramos nasales que se distribuyen por la región de la nariz terminan aquí uniéndose. Aquí tengo los ramos nasales,
Esta es la arteria angular, termina uniéndose con esta arteria que se llama la arteria dorsal de la nariz, ¿no? Dorsal de la nariz, para darle la irrigación a todo el territorio. Y aquí vamos a encontrar una anastomosis que se va a presentar con esta arteria que es la arteria facial transversa o la transversa facial, para darle la irrigación a todos los músculos de la región cigomática y la región orbital ocular. Bueno, muy bien. Aquí vamos a establecer en un resumen lo que corresponde a la arteria carótida externa, arteria facial. Aquí tengo nuevamente la arteria temporal, esta que tengo aquí, ¿no? La arteria temporal que da sus ramas anastomosándose aquí con la arteria angular, que da unos ramos periorbitarios oculares. Esta es la angular, que da estos ramos periorbitarios angulares, como lo estamos dibujando aquí. Y luego se anastomosa con arterias provenientes o ramas provenientes de la arteria oftálmica, ¿no? De la arteria oftálmica que proviene de la órbita. Entonces, en ese orden de ideas, se nos va a dar todo lo que es la anastomosis que se presenta a nivel de la cara, ¿no? Y a nivel del cráneo. Entonces, vamos a continuar hablando ahora del drenaje venoso. El drenaje venoso vamos a cambiar el color del puntero a colocarlo con color azul para poder resaltar mejor las estructuras que nos van a estar formando, ¿ok? Entonces, el drenaje venoso juega un papel muy importante dentro de lo que va a corresponder con la sangre que tanto de la región interna del cráneo como de la cara y del cuero cabelludo. Entonces vamos a partir de nuestro componente venoso, iniciando aquí con esta vena, ya que el sentido de drenaje viene en la disposición que nos está mostrando la flecha, viene hacia acá, ¿no? Entonces nace en este sitio a partir de una gran vena que se llama la vena angular, ¿ok? La vena angular. Bueno, entonces esa vena angular, mire que empieza delgada, alimentada, ¿no?, por ramas que vienen de la cavidad orbitaria y de la región frontal. Se sigue nutriendo con afluentes. Aquí tengo todavía la vena angular que va a originar aquí, o se continúa como vena facial. Aquí tenemos ya la vena facial. La vena facial. En este sitio o a esta altura, miren que a la vena facial llegan estas tributarias. Esta, por ejemplo, que corresponde a la vena del tributario venoso labial superior, y este que corresponde a el tributario venoso labial inferior, ¿ok? Inferior. Es importante también resaltar, ¿no?, aquí la interrelación que tiene todo este denso plexo, denominado plexo pterigoides. Todo este que tengo aquí resaltado en color azul, vamos a tratar de sacarlo para anotarlo aquí arriba. Este es el llamado plexo pterigoide, por su relación con los músculos que se localizan en esa zona. Ese plexo pterigoideo establece o hace drenaje a nivel de ¿quién? De la región de la maxila o la región maxilar, inclusive de la región de la mandíbula, y establece como una relación interna con la base interna del cráneo a nivel del seno cavernoso, ¿no? Del seno cavernoso,
lo cual resulta de importancia desde el punto de vista clínico en patologías infecciosas. Entonces vemos que este gran plexo se anastomosa por este ramo anastomótico que tengo aquí. Vamos a colocarle aquí ramo anastomótico, ramo venoso anastomótico, que podría drenar la facial a la facial para seguir el trayecto de la vena facial. Aquí importante resaltar que en el trayecto lateral, la facial, a diferencia de la arteria, tiene un trayecto más o menos rectilíneo, o sea, no va a ser un trayecto tortuoso como la anterior. Aquí seguimos con la arteria con la vena facial, perdón, la vena facial, y esa vena facial confluye en este tronco común, que lo vamos a escribir, tronco común, donde van a llegar tres grandes afluentes. Entonces vamos a colocarlos así. Un afluente será la vena facial, que va a drenar todo lo que es la cara. Un gran afluente que va a ser la vena retromandibular. La vena retromandibular, que aquí se la voy a señalar. Aquí será este será la vena retromandibular. Bueno, como estamos viendo, esa vena retromandibular recoge de todo el plexo pterigoide señalado anteriormente, y vamos a encontrar también, este será la vena retromandibular. La vena retromandibular da dos ramos, ¿no? Un ramo anterior, que viene siendo este, y un ramo, este será su ramo anterior y este será su ramo posterior. El ramo anterior es el que está drenando en este tronco común, junto con la facial, y nos faltó una que corresponde a la vena, ¿qué? A la vena lingual. A la vena lingual. Entonces, la vena lingual viene siendo o estará representada por esta gran vena, ¿no? Aquí tengo la vena lingual. Vena lingual. Entonces tengo la facial y este será la vena lingual. Muy bien, lingual. Entonces vamos a señalarla en un círculo los tres componentes que drenan en ese tronco común. Aquí tengo la vena retromandibular señalada para que nos sirva desde el punto de vista didáctico. La vena facial que drena en ese tronco común, y aquí la otra será la vena lingual. Ok, muy bien. Entonces esto es todo lo que está relacionado con el componente venoso. Hay un aspecto muy importante en clínica que se toma en relación con una estructura que se ha descrito con el nombre de trígono peligroso de la cara. Aquí lo voy a resaltar en color azul, que bordea más o menos o hace relación con este trayecto o esta trayectoria, en la cual se relaciona las llamadas vena angular, ¿no? Como, digamos, estructura importante en ese triángulo peligroso de la cara. Esta será la vena angular. La razón, porque la vena angular anastomosa aquí con estos ramos orbitarios, y estos ramos que podemos decir, estos ramos orbitarios también establecen relación aquí con esta estructura que se llama el seno cavernoso. El seno cavernoso. Miren, si observamos el trayecto que tiene la angular con este vaso, mírenlo. Aquí voy siguiéndolo, tiene un trayecto que drena aquí a nivel del seno cavernoso. De igual manera se hace aquí el plexo pterigoide, que lo estoy resaltando, que en un momento dado tiene conexión con la vena facial. Este hecho va a permitir el drenaje de este territorio en la cara, ¿no? Que miren, se relaciona con los circuitos que le he mencionado anteriormente, de modo que una alteración, una lesión en cualquier punto de esta región, en este caso una alteración de tipo infeccioso o a nivel periorbitario, como el caso de las
de la celulitis perorbitaria nos puede conllevar a una translocación bacteriana. Vamos a escribirlo aquí, a una translocación bacteriana. Translocación bacteriana. En este caso al seno cavernoso, lo que nos podría desencadenar un evento, podemos decir fatal, como es la meningitis. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias invaden, colonizan las meninges y producen la llamada meningitis. Entonces, este referente anatómico es muy importante para el clínico, ya que cuando se observan o se encuentran lesiones en este territorio deben ser manejadas o acertadas diagnósticamente para hacerle un manejo oportuno y apropiado. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con nuestra charla del día de hoy. Gracias por su visita. Estaremos en un nuevo tema relacionado con la región de la mímica y el facial.